Ventura, como yo te he platicado, como tú conoces, yo crecí en una iglesia pentecostal, o tal vez a lo mejor era pentecostés, no estoy muy seguro, se hacen bolas los términos. Una de las que usan los mantitos, ¿no? Y la Ah, señora es pura falda. ¿Cuál es esa? apostólica, ¿no? ¿Es la apostólica? Yo pensaba que había diferencia. Bueno, en fin, una de esas, pentecostal, pentecostés. Parece que pentecostés. Pero no te puedo contar cuántas veces que yo me acuerdo que el pastor se subía a dar su predicación, y empezaba a lanzar acusaciones contra miembros de la iglesia. Y yo creo muchas veces que con la frecuencia que la daba, a lo mejor no eran acusaciones vacías, ya tenía algo de evidencia Sí. contra alguno de los miembros y empezaba a reclamarles hasta cuándo van a seguir en las borracheras, Ujú. en los bailes, fornicando, teniendo relaciones con gente casada, cosas así. Y les, les, les reclamaba hasta cuándo van a seguir siendo cristianos carnales. Ujú. Y este es el tema que queremos tratar hoy. Y él les decía, profesan seguir a Cristo, pero siguen en sus caminos mundanos, Ujú. como dice el pastor Paul Washer. Dicen que sirven a Dios, pero viven como diablos. Entonces, él les hacía la invitación al fin de estos sermones y les decía, vuelvan a su primer amor. Esa era la solución que él ofrecía. Pero conforme ya entramos a un desarrollo y estudio de las escrituras, vemos que sí es hecho que este término cristiano carnal se encuentra dentro de las escrituras, ahí es donde origina, pero empezamos a ver que se ha malinterpretado a través del tiempo. Entonces, queremos desarrollar este tema hoy. Quiero que nos ayudes, que nos puedas primero explicar de dónde empezó toda esta Ujú. confusión, que se distorsionó este término y cómo debemos entenderlo correctamente. Ok. Sí. De hecho, en mi país, bueno, y que también es tu país, ¿no? Se utiliza un término cristiano chuleta, ¿no? No, sí. Sí, cristiano chuleta para referirse a cristiano carnal y vaya, creo que es muy, muy importante que toquemos este punto precisamente después de lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Entonces, hay varias observaciones que me gustaría hacer. La frase cristianos carnales ha tenido un desarrollo interesante dentro de la teología histórica. Esta idea de cristianos carnales también es un tema muy candente dentro de muchos teólogos, unos a favor, unos en contra, y vaya, creo pertinente que consideremos este punto. Bueno, ¿dónde nace esta idea de cristianos carnales? Y esto nos va a ayudar a entender cómo es que nosotros vemos que este concepto sí ha sido distorsionado realmente después de que lo encontramos en la revelación de la palabra. Y yo por lo menos sí creo que ha sido muy distorsionado este concepto. Entonces, vaya, busquemos la base escritural, ¿no? Es lo primero que tenemos que ir. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Entonces, si nosotros, vaya, quisiéramos hallar un fundamento para cristianos carnales, aquí está. El punto aquí es de que nosotros entendemos que este concepto tal cual como nosotros lo vemos ha sido distorsionado por completo del contexto en el cual fue escrito. Ahora, nosotros sabemos que los creyentes, aunque regenerados y justificados, todavía luchan con el pecado, ¿no? Eso es una evidencia, o sea, un creyente continúa pecando, lo vimos anteriormente, ¿no? En la distinción que hizo Lutero, al mismo tiempo justo, al mismo tiempo pecador. Entonces, esta lucha es parte de la santificación progresiva, como vimos anteriormente. Ahora, los creyentes pueden tener momentos de debilidad y pecado,
pero esto no define su identidad en Cristo. Ahora, ¿a qué se refirió Pablo cuando utilizó el término carnal? ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? ¿A qué se refería Pablo? Pablo, porque como lo vemos hoy en día y como te lo pueden presentar mucho, de hecho escuchaba un podcast que era también, estaban tocando este tema, pero desde una perspectiva denominacional diferente, ¿no? De la que tú provienes y de la cual yo vengo. Y ellos en realidad decían y no negaban que los cristianos carnales sí existen, pero ellos decían y apuntaban que sí es posible que una persona creyente, o sea, alguien que ha venido a Cristo, pueda vivir durante lapsos prolongados de su vida luchando contra el pecado y perdiendo la batalla. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta frase? O mejor dicho, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice carnales? Según tú, lo que has leído, ¿qué crees tú que se refiere a Pablo? Pues lo más que me resalta es que es una forma de inmadurez, ¿no? De un Ajá, creyente. sí. Bueno, y esa es ahí el punto que Pablo quiere tocar, porque si nosotros consideramos, Pablo les dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, y la frase que viene a continuación nos ayuda a entender eso, como a niños en Cristo. O sea, básicamente como a personas inmaduras. Y continúa Pablo diciendo, les di a beber leche, no alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía no podían recibirlo. ¿Por qué? Por causa de su inmadurez. Ahora, cuando Pablo llama a los corintios carnales, se refiere a su inmadurez espiritual y su comportamiento que no refleja su nueva identidad en Cristo. Ahora, Pablo no está sugiriendo aquí que haya una categoría permanente de cristianos carnales, sino que está llamando a los creyentes a crecer en madurez y en santidad. ¿Por qué? Porque todos los creyentes estamos en un proceso de transformación. Y aunque podemos tener, y de hecho los tenemos, momentos de comportamiento carnal, el Espíritu Santo está continuamente obrando en nosotros para conformarnos cada vez más y más a la imagen de Cristo. Entonces, los creyentes, como te digo, tenemos momentos de comportamiento carnal debido a la lucha continua con el pecado. Sin embargo, la Biblia no apoya de ninguna manera una categoría permanente de cristianos carnales. Es más, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la forma preferida que utiliza Pablo para referirse a los creyentes? ¿Cristianos? No. De hecho, nosotros encontramos, si acaso, 3 veces la palabra cristiano en la Biblia, ¿no? Probablemente son 2 en Hechos y una en Pedro, pero Pablo no es familiar ver que Pablo se dirija a los creyentes como cristianos. Él utiliza otras frases que tienen un significado teológico increíble, que es en Cristo, en el Señor, en Dios. Entonces, simplemente partiendo desde aquí, el tema de cristianos carnales y nos va a ayudar a entender. Ahora, Pablo enfatiza la necesidad del crecimiento espiritual en la vida del creyente y la obra continua del Espíritu Santo. Ahora, si hacemos un viaje histórico así rapidito para ver cómo es que este concepto se ha distorsionado, bueno, vemos que Pablo les escribe a los corintios, a la iglesia primitiva, y ellos entendieron que Pablo estaba hablando acerca de esa madurez que el verdadero creyente tiene que buscar en Cristo, ese crecimiento en santidad. Ahora, si después de ahí brincamos unos cuantos siglos más adelante, llegamos a la teología patrística y medieval. Y durante los primeros siglos de la iglesia, los padres de la iglesia y los teólogos medievales no usaron específicamente el término cristianos carnales. Ellos discutían ampliamente sobre la lucha entre la carne y el espíritu y la necesidad de la santificación progresiva. O sea, eso es el relato bíblico, ¿no? Que debemos de considerar, pero ellos nunca utilizaron este término. Ahora, brincamos unos cuantos siglos más adelante a otro punto importante en la historia de la iglesia y llegamos a la Reforma Protestante. Y con la Reforma, los teólogos como Martín Lutero, Juan Calvino, enfatizaron la justificación por la fe y la santificación como un proceso continuo. Ellos tampoco usaron el término cristianos carnales,
pero sí reconocieron que los creyentes pueden tener luchas continuas con el pecado. Ahora, ¿de dónde surge este término o esta idea de cristianos carnales? Bueno, tenemos que llegar hasta el siglo XX y el término cristianos carnales ganó popularidad en este siglo, especialmente en círculos evangélicos y carismáticos. Entonces fue utilizado para describir a aquellos que, aunque profesan fe en Cristo, viven de manera inconsistente con esa fe. Ahora, esto ha sido criticado y a la misma vez ha sido defendido dentro de la teología contemporánea. Entonces, haciendo un repaso, o sea, al considerar la teología histórica, vemos que este término cristiano carnal, así como nosotros lo conocemos hoy, nace acá en el siglo XX, principios de 1900 por allá. Entonces, y viene ahora ya con otra idea. Y esa idea presenta de que hay cristianos que profesan su fe en Cristo, pero viven de manera inconsistente con esa fe, pero aún así ellos siguen siendo creyentes. Ahora, ¿qué me dirías tú acerca de eso? Bueno, pues sí, esa es la clave, ¿verdad? De que como iglesia se les da como un pase, ¿no? Es como un pase libre. Sí. Todavía eres de nosotros, puedes seguir viviendo como quieras, solo que tienes este título ahora de cristiano carnal. Trata de ya no serlo, ¿no? Sí. Y muchas veces se va en base a, pues mejora tu relación con Dios. Tienes que tener una mejor relación con Ujú. Dios para combatir esto. Pero ahora que ya tenemos un entendimiento claro de que a lo que se estaba refiriendo las escrituras era a la inmadurez del creyente, de ahí podemos desprender varias características de la inmadurez Ujú. espiritual. Y una de ellas que más sobresale es la de los pecados dominantes. Ujú. Vienen siendo esos pecados que no te puedes sacudir de encima. Hay otros que sí fácil los dejaste, el Espíritu Santo te dio el poder porque Él es el que rompe el poder del pecado, ¿no? Y hay unos que fácilmente te desalojaste de ellos, pero hay otros que siguen regresando otra y otra vez, sigues cayendo, sigues fallando. ¿Qué nos puedes contar sobre esta característica de esos pecados? Sí, bueno, tal vez lo que yo tenga que decir es irrelevante a lo que la Biblia nos puede mencionar. Y Romanos capítulo 6 versículo 1 plantea una pregunta crucial para para este punto, ¿no? Y básicamente el apóstol Pablo, anticipando una objeción al mensaje de la gracia, porque si tú recuerdas, allá en el capítulo 5 al finalizar, dice que donde el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Gracias. Entonces, una objeción normal y más para él, imagínate él siendo fariseo, entonces alguien pudiera objetar, ok, entonces si la gracia sobreabunda cuando hay pecado, entonces continuemos pecando, porque su gracia es mayor. Entonces Pablo hace esta pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esta pregunta aborda directamente la preocupación del antinomianismo, que es la creencia de que debido a la gracia de Dios, los creyentes ya no están obligados a obedecer la ley moral de Dios. Probablemente has escuchado, ¿no? A muchas personas: es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ahora, el antinomianismo, ¿qué es? Y es un peligro, y ahorita lo vamos a ver, es un doble peligro que nosotros los cristianos tenemos, dos extremos. Uno de ellos es el antinomianismo, y el antinomianismo, que literalmente significa contra la ley, sostiene que los cristianos, al estar bajo la gracia, ya no están obligados a seguir la ley moral de Dios. Ahora, esta perspectiva puede llevar a una vida de libertinaje y pecado, bajo la falsa seguridad de que la gracia de Dios cubrirá todos los pecados sin necesidad de arrepentimiento o cambio de vida. Entonces, vemos que Pablo rechaza la idea del antinomianismo, porque él responde a la pregunta que se hizo en el versículo 1 de perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y Pablo contesta: de ninguna manera.
O sea, esta frase en el griego es muy fuerte, no hay manera, no es posible, o sea, casi gritando, no, 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 ¿cómo? No es posible. Pablo dice, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo argumenta que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, como muchos lo entienden, sino que es un llamado a una vida santa. Entonces la gracia de Dios transforma radicalmente la vida del creyente, haciendo incompatible una vida de pecado persistente o dominante con la nueva identidad que ahora nosotros tenemos en Cristo. Por lo cual, Romanos 6:1 aborda y rechaza el antinomianismo al afirmar que la gracia de Dios no es excusa para pecar, sino que la gracia de Dios es un poder transformador que nos llama a vivir en santidad. Por lo cual, la verdadera gracia de Dios nos une a Cristo, nos libera del poder del pecado y nos capacita para vivir una vida santa. Entonces, ¿qué me dirías tú como otra característica de una persona carnal, que ya lo vimos, que es inmadura? ¿Cuál sería otro aspecto, otra cualidad de una persona inmadura o carnal? Bueno, conforme vamos en este camino de la santificación del creyente, la que no puede faltar, que siempre suele llegar a asomar la cabeza, es el legalismo. Y es una que en mi propia vida personal sí solió a salir y fue hasta debajo de la luz de las escrituras, de la verdad de Dios, es que podemos combatir contra esta distorsión también, esta inmadurez. Am, Aquí tenemos a Pablo en un ejemplo en el libro de Gálatas, que está escribiéndole a este grupo de creyentes, y este grupo de creyentes ya ha tenido el conocimiento de que ha comunicado Pablo y que nosotros hemos comunicado en los episodios anteriores. Por las obras nadie será justificado. La ley no sirve para hacer a nadie perfecto, ¿verdad? Ujú. Ya tienen esas verdades y sin embargo, estos Gálatas se dejan llevar por un grupo de falsos maestros, vamos a decirles, que llegan y les empiezan a predicar un nuevo evangelio. Y este nuevo evangelio dice que tienes que añadir obras a tu fe para en verdad ser salvo. Y específicamente les dicen, es la fe y también seguir cumpliendo la ley de Moisés, que es la ley que es dada por Dios. Y esto viene siendo el patrón de todas las religiones humanas, ¿verdad? Que existen en la faz de la tierra. Todas las religiones te dicen que no solo es de creer, también es de obras. Ujú. Los tienes en los católicos, los musulmanes, todas las religiones, ¿verdad? Am, pero también es un poco más sobresaliente en los católicos. Por ejemplo, aquí tenemos el Catecismo Católico de Trento. Dice, si alguno dijere que el pecador es justificado por la sola fe, es decir, que para obtener la gracia de la justificación no se requiere ninguna otra cosa que coopere, y que de ningún modo es necesario que el pecador sea preparado y dispuesto por la acción de su propia voluntad, sea anatema. Entonces ellos aquí están diciendo que tú puedes tener fe, pero también necesitas obras. No solo si alguien dice que somos salvos solo por la gracia, es anatema, Ujú. ¿verdad? Am, que viene siendo que sea maldito, ¿no? Ellos buscan añadir obras a la fe, pero en sí lo que están haciendo es tratar de añadir mérito a su Ujú. salvación. Y la palabra nos dice claramente en Efesios 2:8, como ya vimos, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí tenemos claro que no podemos añadir nada de mérito a nuestra salvación, es toda de Dios. Y entonces Pablo, al darse cuenta de que esta
estos Gálatas habían caído en esta inmadurez de que estaban tratando de añadir obras. Él se lanza contra ellos y este comportamiento en Gálatas 3 del 1 al 3 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Se está preguntando. ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Entonces aquí tenemos en claro que esta es otra característica de la inmadurez espiritual. Estás tratando de obrar hacia tu santificación por méritos de la carne, por la carne, todavía estás obrando en ella. Entonces, estos Gálatas, su gran error es que se confundieron porque ellos no habían entendido qué era el propósito de la ley. Y eso es claramente comunicado. Y Pablo ya les había comentado, pero ellos, al no seguir empapados de las escrituras, leyendo por ellos mismos, se olvidaron de la verdad. Aquí nos dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces el propósito de la ley fue guiarnos y llevarnos hacia Cristo. Se olvidaron de esta gran verdad. Y entonces ellos tenían la pregunta, entonces si yo no me baso en la ley para poder guiar mi vida, ¿cómo entonces tú, Pablo, crees que yo pueda agradar a Dios? ¿Cómo le hago entonces? A ver, tú dime. Y si les dicen Gálatas 5:16 al 17, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Entonces Pablo aquí les está dando la clave. Si quieren ustedes agradar a Dios, no tienen que basarse en obras y en guardar esta ley. Anden por el Espíritu. Y al andar por el Espíritu, van a cumplir la ley. Es así de fácil. Y siguen desarrollando este tema y salen otras preguntas, ¿no? Bueno, Pablo, ya me estás hablando de algo que yo no entiendo. Ya estás muy abstracto. ¿Cómo es eso de que ande por el Espíritu? ¿Cómo puedo hacer eso una realidad? ¿Cómo puedo andar por el Espíritu? Y también Pablo para eso tiene una respuesta. En Gálatas 5, del 22 al 24, les dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces la clave aquí es el andar por el Espíritu se va a evidenciar por los frutos que demos. Y esto es lo que debemos estar buscando. En vez de estar buscando dar obras, debemos estar buscando dar fruto. Y estos frutos están claramente delineados aquí en este pasaje para que nosotros lo usemos como una cinta de medir, de ver cómo estamos progresando en nuestro caminar. Entonces podemos ver en estos dos extremos, ¿no? El antinomianismo y el legalismo, que ambos descansan en una falsa seguridad. Y la persona que está ya sea en uno o en otro extremo, vaya, muestra su inmadurez al no comprender y no saber detectar eso, ¿no? Por ejemplo, el antinomianismo descansa en la falsa seguridad de que puede descansar, puede sentarse en su sillón y puede vivir como quiera porque Cristo ya pagó por todos sus pecados. Y por su parte, el legalista se preocupa y descansa en esa seguridad de decir, estoy haciendo lo suficiente para merecer mi salvación. Y nosotros sabemos que bíblicamente ambas son mentiras.
Entonces eso muestra un grado de inmadurez y discernimiento bíblico. Entonces, ¿habrá otra característica de una persona inmadura que quisieras mencionarnos hoy? Sí, pues una más que debemos tener enfrente de nuestra vista a todo tiempo es el orgullo espiritual, que esta puede ser mucho más útil que las otras dos, pero igual de peligrosa. Y es de hecho tan peligrosa esta inmadurez que nuestro Señor mismo manda un tormento al apóstol Pablo para asegurar que no fuese dado al orgullo espiritual. Dice en 2 Corintios 12:7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, es decir, lo que Dios había revelado al Ujú, apóstol Pablo, por esa razón, aquí dice, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Entonces, esto es tan peligroso para la vida de un creyente que nuestro Señor mismo, que claro puede de cierta manera simpatizar con Pablo, ¿no? Cristo mismo hace la oración en el Getsemaní, ujú, que ora al Padre que pase esta copa de él. Puede en cierta manera relacionarse, como bien dice Hebreos, que no tenemos un sacerdote que no se pueda ujú, relacionar con nosotros. Él se puede relacionar con esta plegaria de Pablo, remueve esta espina. ujú, Y sin embargo dice no. ¿Por qué? Porque Cristo estaba asegurándose de que Pablo no cayese en un orgullo espiritual a causa de todo el conocimiento que él había revelado a Pablo, que él estaba compartiendo con las iglesias. Y eso también es para prevenir que haya una duda de Dios mismo, ¿no? Dios no puede ir en contra de su propia palabra, porque Dios es la misma palabra. Él dice que se opone a los orgullosos. ujú. Él mismo se va a la guerra contra de la gente orgullosa. Entonces, los oyentes tienen que saber que van a ser tentados al orgullo espiritual en el proceso de su santificación. Lo dice muy bien el pastor Mike Riccardi, que nos advierte que lo más interesante de este orgullo espiritual es que intenta corromper cosas buenas. Am, que hayas escuchado a alguien que diga, oh, pues como yo aprendí en el seminario, ¿verdad? Pues es que quizás tú no has leído el libro de 1000 páginas de Ujú, teología sistemática de ujú, MacArthur, ¿verdad? Bueno, qué tremendo sermón se aventó, pastor, estaba muy ujú, bueno. Oh, gracias, me tomó mucho tiempo estudiar y mucho tiempo investigar para poder producirlo. La madurez espiritual va a producir un asco por este tipo de vanagloria, ya que nuestra santificación nos va a llevar a estudiar las escrituras más a fondo y ahí miraremos que es una locura ujú, jactarnos de cualquier cosa, como dice en Isaías 66:1 al 2. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? El versículo 2 dice, todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a éste miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Entonces, todo lo que existe, lo que existirá, lo que existió, es de Dios. Todo fue creado por Él. Entonces, un cristiano maduro entiende esta verdad y se humilla delante del Señor. No se jacta de nada, no, no busca su propia vanagloria, busca dar toda la gloria a Dios. Y ya que hemos visto estas tres características, ¿qué aliento le puedes ofrecer a los oyentes como algo que puedan hacer
para ellos embarcar en este crecimiento, asegurarse de que estén pasando de la inmadurez a la madurez espiritual? ¿Qué les puedes sugerir? Les diría lo que le digo a mi niño de 9 años, ya madura. O sea, ya es tiempo, en palabras de Pablo, ¿no? Les tengo que hablar como a niños, pero básicamente llega un tiempo en que hay que crecer, tenemos que crecer. Lo mencionabas ahorita tú en el tema del orgullo y lo podemos ver dentro del mismo contexto de Corintios, cuando surge este tema de cristianos carnales, podemos ver cómo esta iglesia había sido bendecida con todo, con todo don, y podemos ver la inmadurez de ellos jactándose, ah, apropiándose, creyéndose uno mayor que otro porque tenía este o cual don. Entonces, nosotros podemos ver eso aún hoy en día, como tú lo mencionabas ahorita, y tenemos que tener cuidado. Es tiempo de crecer. ¿Y cómo podemos crecer? Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios por medio del estudio de su palabra. Tenemos que crecer en gracia, dependencia y humildad, y esto es únicamente por medio de la oración. Tenemos que crecer en dependencia con nuestros hermanos, en estar juntos. Y como lo mencioné ahorita, ¿qué les diría a todos los oyentes con mucho amor? Es tiempo de que evalúes tu vida y el punto en el que te encuentras hoy y considera tu crecimiento espiritual, por llamarlo de alguna manera. Estás creciendo en conocimiento, estás creciendo en gracia, estás creciendo en amor, estás creciendo y sobre todo, o sea, el crecimiento que va a producir en ti, madurez, madurez para afrontar la vida cristiana. Eso es lo que yo les diría. Ahora, ya para ir cerrando el tema, eh, haciendo una recapitulación así súper rápida, hemos visto que el tema de cristianos carnales fue completamente distorsionado. Vimos que en 1900 comienza esta distorsión. Y el punto aquí fue que nosotros vimos que cuando Pablo hace esa alusión a carnales, está refiriéndose a un sentido de inmadurez de parte de los hermanos, pero ya explicamos cuáles son algunas características de la inmadurez y que somos llamados a crecer y madurar, pero dedicamos unos últimos minutos a la distorsión como tal. Cristianos carnales. Lo vimos la semana pasada que decía la santificación es la evidencia de la justificación. Aquellos que han sido justificados mostrarán un crecimiento en santidad. ¿Qué le dirías, Jesús, a ese oyente que está ahí en casa y que él está luchando con un pecado dominante en su vida, en su caminar? Esta persona hizo una confesión verbal reconociendo a Cristo como su Salvador, pero está luchando con este pecado y no ha podido. Pongámosle nombre. Está lidiando con la pornografía, está lidiando con el adulterio, está lidiando con la fornicación, pero a pesar de ello, tal vez esta persona fue enseñada de una mala manera diciendo que él es cristiano y que a la vez puede seguir siendo carnal. ¿Qué le dirías tú a esta persona? Bueno, para algo hay varios escenarios que juegan por mi mente, pero en realidad nos tenemos que examinar a nosotros mismos, como nos dice la palabra, asegurarnos de que estamos en la fe. Y esto se puede detectar más que nada por nuestros afectos, que como dice Pablo, hago lo que no quiero. Pero ahí la clave es que él hacía lo que no quería. ¿Qué es ese afecto, esa disposición de tu corazón? Cuando tú estás cometiendo ese pecado, ¿te estás deleitando en ese pecado? ¿Es lo que
tú en realidad quieres hacer, tu afecto es tras de ese pecado. Si esa es la respuesta, que sí, o tal vez estés en una situación que tú reconoces que es un pecado porque los alrededor de ti, o tal vez en la iglesia, le nombren pecado, pero a ti se te resbala. En realidad, no crees que sea tan malo como la gente diga. Ujú, No estás haciendo daño a nadie. Es algo que yo estoy haciendo. Yo y Dios tenemos un entendido. ujú. Estamos bien, ¿no? Ahí es cuando tenemos otra vez, examínate, porque es muy posible que tú hayas hecho una confesión vacía, porque al no reconocer un pecado, aquí como dice en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es muy posible que tú hayas hecho una confesión vacía y lo que tienes que hacer es caer de rodillas, pedir misericordia a Dios y pedir que te dé una fe salvífica, que te regenere, que te dé misericordia. Entonces, haciendo una confesión breve, yo me remonto a mis años de juventud y yo crecí en ese contexto de cristiano carnal y que eres cristiano y eres carnal y todo eso. Entonces, yo me recuerdo que Dios me concedió aprender a tocar un instrumento y este don que Dios me dio, yo lo utilizaba para el mal, porque yo tocaba en el ámbito no cristiano Mm, y para mí era muy curioso llegar a donde tocaba, que en este caso era un bar, era un antro, así como le llaman en México, y para mi sorpresa era tan frecuente encontrarme a líderes de jóvenes, encontrarme a hermanas o muchachas de otra iglesia, y si nosotros podemos ver el peligro de no entender este término, porque si tú me preguntas, ¿existe un cristiano carnal? Inmediatamente te detendría. ¿A qué te refieres? O sea, si te refieres a que un verdadero creyente es al mismo tiempo justo y pecador, pero es en el momento que peca, siente un dolor en su corazón por haber ah, violado la ley de Dios y se arrepiente y tiene esa necesidad diaria de vivir en arrepentimiento y fe, sí, o sea, pero si con un cristiano carnal te refieres a una persona que constantemente está en pecado y en el mismo pecado lidiando por años y años y años y no ha podido, como tú lo decías, yo creo que es un buen momento para que evalúes la genuinidad de tu confesión. Si tú pediste que Cristo fuera tu Salvador, ¿estuviste dispuesto a hacer la misma petición de que se convirtiera en tu Señor? Entonces, esos serían puntos importantes para mí con este tema de cristianos carnales. ¿Alguna conclusión que quieras hacer ya con este tema? no, pues sí, como estamos am, haciendo esa advertencia y en realidad tratando de despertar a los oyentes que se examinen, no supongas sobre la paciencia del Señor, como dicen Romanos, am, que creas que es una gracia barata, que tú digas, pues a cualquier tiempo yo la puedo obtener, Dios me perdona, no pasa nada. En realidad tienes que darte cuenta que puede ser que esta misma noche Dios requiera tu vida, como dijo Cristo, ¿verdad? Entonces recapaciten y examinémonos a nosotros mismos y busquemos en las escrituras. Lo primordial es estar en las escrituras, estar en oración, desarrollar estas disciplinas y plántate en una iglesia donde tú puedas decir, yo no puedo leer las escrituras, yo no puedo dejar esto, lo quiero dejar, pero no puedo, ayúdenme. Y una iglesia que es conforme al corazón de Cristo te va a ayudar, Ujú. se va a poner a tu lado, va a orar contigo, van a estar contigo día con día, asegurando leíste tus escrituras. ¿Qué
¿Qué vistes de Cristo en las Escrituras hoy? ¿Qué vistes de Cristo en tus oraciones hoy? Ujú. Se van a involucrar en tu vida y van a asegurarse de que tú estés dando un crecimiento espiritual, porque el propósito de la iglesia mayormente es que sus miembros crezcan a la semejanza de Cristo.